días, ya te estaba poniendo falta. Es broma. Hola, buen día. Hola, buen día, bonita. Dijimos, ya es el último día. Ok, coordinación de actualización docente. Me dice que me mandó un mensaje. Sí, ahorita lo checo. Este, entonces, continuamos con la última parte. Yo creo que es la conciencia que tiene que haber en esto. Este, digo la conciencia porque decimos, ¿no? Los maestros somos los peores, es como los médicos, ¿no? Los médicos son los peores pacientes, ¿no? Digo, yo tengo primos y un cuñado que son médicos y cuando los mandan así al hospital o demás, pues son muy complicados. Lo mismo los docentes, ¿eh? Los mismos los docentes, ustedes, cuando nosotros hemos ido a evaluar y cuando checamos muchas cosas de esas, los maestros, sobre todo, bueno, los que son investigadores y demás, no, o sea, siempre se ponen de que, ay, ¿tú cómo me vas a evaluar? ¿Y tú con qué derecho? Y cosas por el estilo. También me ha tocado verlo en otros casos, ¿no? Me tocó de un profesor una vez que me decía, bueno, es que el alumno, ¿cómo va a saber si realmente sabes de la materia o no? Puede ser que le eches mucho rollo, que lo convenzas, y sí es cierto, o sea, el, este... Yo recuerdo que mis profesores en la licenciatura, pues muchas veces llegaban al salón con su librito, ¿no? Y el tema del curso era el librito, nada más. Y curiosamente, cuando termino al año, me voy a la maestría y me vuelven a dar la misma materia, pero me la dio un cuate que había estudiado en el extranjero y que todo el rollazo, que era doctoró y todo ese rollo. Y pues sí, era bien, pero bien diferente, o sea. Obviamente es nivel maestría, pero aún así el contraste era enorme, pero enorme. O sea, como hablábamos ayer de los especialistas, ¿no? O sea, yo siempre digo zapateros tus zapatos. Yo esperaría que el cuate que me esté dando clase, de hecho a mí me llegó a tocar, que me decían, aprendamos juntos. ¡Wow! ¡Qué decepción! Digo, eso significa que no sabe. Entonces, desde el principio, ¿no? Ya como que le agarraba cierta desconfianza y de hecho nos llegó a tocar casos de que el que nos daba la clase, la verdad, pues no, o sea, y peor porque a nosotros nos tocaron los primeros años donde metían alumnos a dar clase, o sea, alumnos que acababan de egresar a dar clase luego. Entonces varios de mis compañeros de repente se convirtieron en mis docentes, así que, ¿cómo? Y fue horrible, fue bastante desagradable. Claro, obviamente ya mejoró, ya estamos 40 años de que la carrera se hizo y demás, pero eso es importante porque ahora las exigencias son muchas, ahora ya no basta con que tengas una carrera, normalmente ya se te piden que tengas posgrados. Lo que decía J. Luz en los 90 sí fue la tendencia, ¿eh? La tendencia fue que si querías ser docente tenías que tener un posgrado y, por ejemplo, nosotros queríamos entrar a dar clases en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, que se acaba de inaugurar como por el 93, 94, y no nos aceptaron, ¿eh? No, nos hicieron el fuchi, y no nos aceptaron porque fuéramos malos o otra cosa, no nos aceptaron porque ellos se pudieron piratear, investigadores de la UNAM, del Poli, etcétera. O sea, dijeron, en lugar de maestros queremos doctores, ¿no? Entonces, pues, y ya muchos lados ya está así, o sea, ya todos lados, de alguna manera se espera que la gente que nos dediquemos a la docencia, pues ya no sea cualquiera que acaba de terminar y eso se me hace terrible, o sea, como que alguien que acaba de terminar de repente lo metes a dar clase, digo, si uno, pero bueno. Entonces, hablábamos ayer hemos hablado toda la semana sobre lo que son los atributos de egreso y los objetivos educacionales. Y sobre todo esa parte de que aportemos también como profesionales, que aportemos como profesionales. Ahorita Rito nos estaba comentando sobre el nacimiento de una materia y de un tema acerca de cómo se aplicaba la Ley Federal del Trabajo, que se me hace muy interesante.
Y tiene que ver también con el hecho de cómo estamos conectados. O sea, la idea es de que vivimos en un mundo hiperconectado. De repente te enteras, les digo, yo me encontré la foto de mi mamá de sus 15 años con unas primas de ella de México muy lejanas y de repente apareció, ¿no? Entonces de repente muchas cosas ya todo no está aislado, todo está conectado. Todo de repente, por ejemplo, en el caso de los evaluadores, ya después me enteré que, por ejemplo, dicen, Antonio Sara te va a evaluar el tecnológico de Coacalco. Y ya cuando llego allá, ya me investigaron, o sea, ya buscaron en internet qué he hecho, dónde estoy, si tengo publicaciones, etcétera, etcétera. Y sí me pasó, es de que llegan y, oiga, su trabajo, no sé qué, y digo, uy, eso fue hace mucho. Pero bueno, evaluar siempre es complicado. Y como les decía al principio en este curso, yo evalué aquí hace 17 años y todavía me lo siguen recordando. Entonces, sí, la gente, en el caso del sector docente, tiene mucho, bueno, como que esa manía, ¿no? De que, de hecho, una vez yo oí el comentario, yo me hice maestro para evaluar a los demás, no para que me evalúen a mí. Dije, ¿cómo? Digo, todos somos evaluables, todo tiene que evaluarse. ¿Por qué razón? Pues es obvio, si no te evalúas, no mejoras. Si no te evalúas, nunca cambias. Si no te evalúas, el mundo ya cambió y cambió desde hace décadas. Entonces ya el que digas, no voltear hacia afuera y de que no nos molesten si estábamos trabajando bien a gusto. No, no, Dicen ya. lo que no se mide no existe. Exacto, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Sí? No existe. No existe, ¿no? No, porque, bueno, como te digo, me ha tocado ver mucho los casos del de que es que somos muy buenos. Y dices, bueno, ¿y cómo me lo compruebas? No porque tú lo digas, o sea, que haya una medida, un punto de referencia, ¿no? Pero bueno, regresando a lo importante. Cuando nosotros tenemos nuestros atributos de egreso, ahí la cédula 42.1, que no se llena individualmente, se llena por, ¿cómo se llama? Se llena por un grupo de profesores normalmente. O sea, veíamos en las sesiones que cuando para llegar a un atributo, o sea, para llegar a que el muchacho se comunique adecuadamente, no va a estar en función de una sola materia, no debe de ser así. O sea, debería de ser en función de varias materias, en función de varios docentes y en función de una coordinación entre ellos. Entonces, esta cédula lo que intenta hacer es tratar de crear criterios de desempeño que tienen que ver también con lo que tenemos en la instrumentación didáctica. Se supone que en la instrumentación didáctica nosotros ponemos, dejen de nuevo entrar a la mía. En nuestras instrumentaciones didácticas, nosotros ponemos cuáles son nuestros criterios, que muchas veces no lo definimos nosotros. Yo digo, yo también he visto que ya alguien ya lo prellenó y ya nada más le llenamos lo que resta, ¿no? Pero no, todavía no. Ah, no, no, sí, todavía no me dan de alta mis materias, ya me dieron mi horario. En mi instrumentación didáctica se supone que yo definí criterios de desempeño, pero para mi materia, ¿sí? Tenemos nuestras famosas competencias y aquí vemos esto, ¿no? Nuestros indicadores de alcance y nuestros niveles de desempeño, donde decimos, pues si es bueno, excelente, suficiente. Lo interesante aquí es que tanto aplicamos esto, ¿no? Porque esto se supone que es a nivel tecnológico nacional. A nivel tecnológico nacional se supone que según nuestro modelo de competencias, así es como medimos. Entonces, eso es una manera básica para la materia, pero para lo que es el atributo, nosotros tendremos que definir ciertos criterios. Por ejemplo, aquí te dice, el general les analiza, diseña y desarrolla sistemas de información.
Y como criterio de desempeño, pues prácticamente lo mismo. Nada más, pues sí, prácticamente no repiten lo mismo de arriba aquí. Lo interesante aquí no nada más es que digas, bueno, tengo este criterio y dice el segundo criterio, gestiona proyectos de software, por lo menos aquí ya es un poquito diferente la redacción, desde la fase de diagnóstico de necesidades, programación, realización de pruebas y evaluación de la satisfacción del cliente. ¿Sí? Toño, ¿estás haciendo alguna presentación o refiriendo alguna Sí, presentación? sí, Porque, no, ya, porque no estoy compartiendo, ya. Listo, perdón, una gracias. disculpa, Juanita, muchas gracias. Sí, porque estás como los alumnos, de repente te dicen, no, profe, no compartió, y al minuto 40, y ya dices, uy, ¿ya para qué? Pero bueno, sí, muchas gracias, ya. De nuevo, estábamos con los formatos, como les comentaba, este formato, la cédula 421, se supone que se tendría que desarrollar en academia, y donde tendrías que ser más específico con respecto a tu atributo de egreso, ¿sí? Lo que hablábamos sobre, ok, comunicar, pero comunicar, ¿a qué te refieres con comunicar? Comunicación oral, comunicación escrita, comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, en tus criterios de desempeño tendrías que especificar eso. ¿Qué les vamos a calificar? ¿Que sepan nada más redactar y que no tengan errores de ortografía? ¿Qué les vamos a calificar? Que sepan hablar, o sea, en público, porque también eso implicaría que nos obligarían a crear instrumentos de evaluación donde el chavo lo tuviéramos que revisar y decir, a ver, pues desde todo, cómo te vistes, cómo te paras, cómo expresas las cosas. Si nosotros como docentes, y lo digo a título personal, de repente divago demasiado, entonces, y eso es un problema de comunicación. Ahora, en los criterios de desempeño, para los criterios de desempeño tiene que haber una serie de indicadores. Normalmente lo recomendable es que los indicadores estén dados en porcentajes. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver en la, en nuestra, en nuestra instrumentación didáctica, nosotros podemos ver que ya tenemos indicadores de alcance. Se supone que ya los ya los definimos, ya dijimos, pues tiene que hacer esto, tiene que hacerlo esto y tiene que hacer lo otro. Claro, idealmente también es muy recomendable en los indicadores que tengas un determinado porcentaje, que digas, llegar a tanto, es como aquí. Cuando vemos el nivel de desempeño te dice, pues tiene que cumplir al menos el 60% de los indicadores con desempeño parcial, ¿sí? O sea, de estos 4 indicadores tiene que tener el 60%. No todo tiene que ser cualitativo, mucho puede ser cuantitativo, ¿no? O sea, al final, nosotros tenemos que casar esta parte con la otra. Esta parte es de una materia, lo otro es de todo el atributo. Entonces, realmente, para llenar esta cédula de la 4.2.1, deberíamos de juntarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que viene más abajo? Deberíamos de juntarnos la gente de estas 1, 2, 3, 4, 5 materias, sí. 6, 7, 8 materias. Tendríamos que juntarnos los que participamos en estas 8 materias y definir estas dos cosas de arriba, ¿sí? O sea, tendríamos que decir, oye, en base a cómo alcanzamos eso, pero también cómo lo definimos. Es muy importante porque, de nuevo, es lo que comentábamos ayer sobre el concepto de docente, ¿no? Nosotros sabemos que el tecnológico cuando se funda, pues se trajeron gente de la ETI, se trajeron gente pues, porque era lo que había. Y está bien, el docente de los años 60, 70, pues era así. Pero claro, muchos de ellos después estudiaron en la universidad, estudiaron aquí, y o igual el tecnológico fue de esos que buena parte, pues hasta la fecha, buena parte de sus docentes somos egresados. Entonces, tú tienes que, a partir de eso, generar criterios, decir,
No vas a generar un criterio por cada una de estas materias, vas a generar de todas estas materias que tú estás diciendo que estas 8 materias, bueno, por ejemplo, en este caso, dices, para el criterio de desempeño 1, son estas 5 materias las que contribuyen. Para el criterio de desempeño 2 son estas 2 nada más, son 6 y 2. Lo interesante aquí es empezar a desglosar. ¿Por qué? Porque los atributos pueden ser muy generales. Hablamos de trabajo en equipo. ¿Hasta qué nivel vamos a manejar el trabajo en equipo? ¿Hasta qué características vamos a tener por ejemplo, imagínense una descripción de puestos? Pues no le vamos a hacer, ¿no? Va a ser algo más simple, pero tenemos que definirlo, tenemos que, ¿cómo vamos a medir ese desempeño? Igual como les decía hace un rato, ¿no? Si yo mido el criterio de desempeño de mis docentes de la licenciatura con respecto a mis profesores de la maestría, pues nada que ver, ¿no? Pero también alguien diría, oye, pues no la riegues, el otro era un bla, 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 y esto pues no era lo mismo. Y no es por el tanto de minimizar o magnificar, o sea, simplemente pues son cuestiones diferentes, y es cierto, muy diferentes. Pero sí te ayuda a medir, o sea, igual, como les digo yo, cuando nosotros vamos y decimos, ay, qué padre, cuántos apoyos reciben en el Estado de México, ¿no? O cuánto, pues están muy bien en la Autónoma de Nuevo León, pero no se trata de que digamos acá, es que ellos son lo máximo, nosotros somos, no, no, claro que no. Yo creo que la idea más interesante de medir siempre es, ¿qué puedo aprender yo? ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo mejorar de acuerdo a mis recursos? Sí, porque igual hay tecnológicos que están en lugares, en la mera sierra y está, pero alejado de la vida de la mano del Señor. Y y aún así son gente que le echa muchas ganas. O sea, nos tocado ver en tecnológicos pequeños en Campeche, en Michoacán, que son gente, no toda, obvio, pero intentan, o sea, también es el caso de la acreditación, ¿no? El caso de la acreditación es que ya cuando te obligan, porque los obligan a la mayoría, cuando el director dice, vamos a acreditarnos porque tengo que, de alguna manera mueve el avispero, ¿no? Y dices, ay, pues hay que revisar todo esto. Por ejemplo, en este caso, los indicadores y todo los marcamos mal, porque les dijimos, es que aquí necesitamos como que más un poco en porcentajes. ¿Cuánto tiene que conocer de los principios lógicos y funcionales? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es lo recomendable? Porque puedes decir a nivel experto, a nivel básico o a nivel medio. O sea, el caso de lo que hablamos de las leyes y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, un ingeniero industrial, ¿hasta qué punto tendría que conocer de leyes y cosas por el estilo, ¿no? Podrías decir conocer en un nivel introductorio o un nivel medio y es suficiente. Pero tú lo tienes que definir. Tienes que definir su indicador de alcance, porque muchas veces nos equivocamos mucho en eso. Un caso muy común son las materias de matemáticas. Las materias de matemáticas te dicen, bueno, realmente, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Y yo les he dicho a mis compañeros, a ver, ¿quieres demostrar que tú eres buenísimo y que sabes un montón? ¿O lo que te importa realmente es que el muchacho tenga la competencia para poder seguir adelante con tus materias? O sea, ¿realmente le va a servir en su práctica laboral que tenga tal conocimiento? O sea, y más por nuestros perfiles, ¿no? Porque igual, yo recuerdo un profesor que una vez le dijimos, es que tenemos un problema de matemáticas avanzadas, y ya lo vio y se rió, se rió de nosotros, se burló. Y dijo, esto no tiene nada de avanzado. Digo, eso es de lo más básico. Claro, él matemático, ¿no? Era doctor en matemáticas, entonces así como que, bueno. Entonces, de nuevo, el criterio de desempeño, hay que dividir el atributo en criterios de desempeño, pueden ser 2, 3, pero estos, como cualquier afinación, te permiten tener un poco más claro qué es realmente lo que tú le vas a dar. Todo depende siempre del contexto, ¿no? Lo hablábamos ayer, ¿no? No es lo mismo en Matehuala que aquí en San Luis Potosí o en Tamazunchale, ¿no?
En Tamazunchale están acreditados. Y podrías decir, oye, pues ni zona industrial tienen, ni no tienen esto, pero igual aprovechan lo que tienen. Y ellos definen que sus criterios de desempeño son así, y es válido. En este formato también se pone la, aquí veamos cómo se relacionan los indicadores con los instrumentos de evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un indicador te define cómo vas a medir un criterio, y el instrumento de evaluación es cómo lo vas a medir. Aquí, por ejemplo, esto de que nos pongan lo mismo en los 6 aspectos, habla muy mal, ¿eh? Habla muy, muy mal. Cuando nosotros vemos acreditaciones donde vemos puro copy-paste, porque aparte tienen los mismos errores de ortografía, este, se ve muy mal. La verdad, se ve bastante, bastante mal. De hecho, yo recuerdo hace muchos años cuando me tocó, cuando llego a posgrado, yo entré a posgrado en enero del 2009, y el coordinador de sistemas había renunciado, ya se había jubilado. Entonces, ya no hubo chance de nada porque prácticamente yo creo que me tuvo miedo. Llego y ya no estaba, no había nadie de coordinador de sistemas. Entonces empiezo a entrar a su máquina, pues, porque ni siquiera entregó nada, porque cuando yo llegué ya se había jubilado, inmediatamente se jubiló. Entonces, empecé a buscar en su máquina a ver qué había hecho sobre todo para abrir la maestría otra vez. Vi la propuesta y era un borrador horrible, o sea, era un borrador lleno de copy-paste, o sea, porque se notaba en los tipos de letra, o sea, buscaban en internet y, este lo jaló de tal lado, este lo jaló de tal lado. Y se ve horrible, ¿eh? Se ve horrible, horrible, o sea, dices, ni siquiera tuvieron el cuidado de ver, o sea, que se vea que realmente trabajaron en esto, ¿no? Lo que se vio es que nada más le pusieron nombres, lo llenaron todo igualito y nada más le cambiaron una que otra cosa y ya. Aquí sí habla de que la verdad no le entendieron y que y de nuevo, también esto es muy importante. Por ejemplo, aquí ponen asistencia a clases, evaluación escrita, participación en clases, solución de ejercicios, prácticas en laboratorio, exposiciones, debates e investigaciones. Recordemos que esto es el conjunto de, bueno, en lo personal se me hace muchísimo para una materia. Tendrías que averiguar, que generalmente cuando vemos así ya ni siquiera preguntamos, ya decimos, no, ya se nota que no, que todavía andan muy perdidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de que a la hora de que tú pongas, por ejemplo, asistencia a clase, ok, ¿por qué para ti es importante evaluarlo? Y es una discusión que yo tenía ayer. Me decían, bueno, imaginemos, alguien no entró, o sea, alguien no entra a este caso, no, por razones de gusto o razones de trabajo, no ahorita como Yucando, que no, tiene que salir, cosas por el estilo. Alguien no entró, pero el modelo virtual te permite que grabes. Y si yo no entré a la clase de las 9, pero sí me interesa, tener que ir a Hacienda o algo así, a un trámite, pues yo regreso a las 3 de la tarde a mi casa, como, y veo la clase a las 4 o 5. A mí me tocó ver el modelo virtual en el 1991, y en ese entonces yo vivía en Cuernavaca. Entonces me permitía el modelo, o sea, me permitía las clases sean los sábados. Entonces el modelo me permitía tomar clases aquí en San Luis, o sea, viajaba toda la noche, llegaba a la casa de mis papás, dejaba mi maleta, me iba al TEC de Monterrey que quedaba acá en Jacarandas y tomaba mi clase. O sea, no tenía por fuerza que estar en Cuernavaca, y también lo hice desde Ciudad de México y desde Puebla porque andaba de vago. Entonces el modelo es muy flexible. Entonces dice, ¿realmente todavía sigue siendo necesario esto? La evaluación escrita, pues lo mismo. Claro, tú me puedes decir, y con toda la razón, el docente soy yo. Y el argumento es de que esto y esto y esto. Ok, va. Al final de cuentas, el responsable son ustedes. Pero lo importante, lo que siempre se recalca es, ¿cómo lo justificas? O sea, ok, vamos a aplicar un examen. Perfecto, el examen. Pero a ver, ¿qué preguntas va a contener?
No, pues, que demuestren el tema, ok. Pero eso que demuestran el tema aporta alguno de los indicadores. Aquí en el formato, si se fijan, esta materia está relacionada con el indicador 101 I23. El I23 se refiere a esto. Es como una cadenita. O sea, yo digo, voy a aplicar estos instrumentos de evaluación que el responsable es este docente. Y aquí lo tengo relacionado con el indicador 23. El indicador 23 está relacionado con el criterio de desempeño 1 y el criterio de desempeño 1 está relacionado con el atributo de egreso 2. ¿Sí? Entonces ya empiezo a crear ese sentido de esto está relacionado con esto y esto está relacionado con lo otro. Y generar un sentido de congruencia. Es decir, a ver, esto, ¿por qué lo estás evaluando así? Les decía un profesor de física que le da a mi hija, ¿por qué a fuerzas nada más les aplica un solo examen? El señor nada más, todo es un solo examen, o sea, pasas o repruebas, punto. Y le digo, oiga, de competencias dice claramente que eso no se debe de hacer. Ah, no, pues es que el señor tiene 30 años haciéndolo igual y no va a cambiar. Oye, de hecho, ese es un problema organizacional. Y bueno, ustedes saben más que yo de eso, ¿no? De que dices, oye, que la gente haga lo que se le pega la gana, pues no debe de ser, ¿no? Digo, yo me considero un empleado, digo, me pagan y firmé un contrato alguna vez. Entonces yo digo, si la escuela me dice que ahora en lugar de competencias vamos a usar pensamiento complejo o que vamos a hacer abrazos y no balazos, no sé, pues lo tengo que hacer porque soy un empleado. Antonio Zárate es un empleado del tecnológico, es un empleado del Tecnológico Nacional de México, o sea, como que hay que ir en eso, ¿no? De que romper esa parte de que es, no, pues vamos a hacer todo esto. Ok, padrísimo. ¿Para qué? Porque el evaluador te lo va a decir. ¿Para qué lo vas a, para qué le pones, por ejemplo, una investigación? ¿A qué le llamas tu investigación? Aclarando, ¿no? Le vas a decir, ok, una investigación documental. Ah, ok, ya queda un poco más claro, porque investigación puede ser algo muy general, ¿no? O sea, que haga experimentos, que primero diseña el experimento, haga el experimento, tomas las mediciones, saque todas las medidas, etcétera, etcétera. Entonces puede ser algo muy largo, muy complicado. Lo mismo en las prácticas de laboratorio. O sea, de nuevo lo que decíamos ayer con Yucando, o sea, los instrumentos de evaluación no se te ocurra poner como aquí, no se te ocurra poner el montón. De hecho, en mi caso, en lo particular, su servidor nada más pone 2. Prácticas y un proyecto, punto. Ah, porque si así se me hace complicado a veces evaluarlo. Digo, porque esto es la primera parte del instrumento, pero a partir de eso también hay que evaluarlo, que esa es la parte también complicada, ¿sí? O sea, por ejemplo, le van a hacer en equipo esto. Ok, una parte importante de esto tiene que ver con lo de las famosas rúbricas, ¿no? Las rúbricas, por ejemplo, que les comentaba ahorita, el trabajo en equipo. Yo digo, mi instrumento de evaluación, si yo le digo al de CASE, mi instrumento de evaluación es que hagan trabajo en equipo. O sea, que hagan un proyecto en equipo. Ese es mi instrumento de evaluación. Un proyecto en equipo. Va, perfecto. ¿Cómo evalúas que están cumpliendo qué objetivos tienes con ese instrumento? ¿Nada más torturar a la gente? Siempre le digo, no, digo, cuando era estudiante, ¿no? A veces el examen decías, ok, ya me memorizo tanto porque me tocó. Me memorizo tantas cosas en administración, recuerdo, ¿no? Que me tocó el licenciado Cortés, no sé si alguno de ustedes lo recuerda o lo ubica. Sí, sí lo ubican En al paz licenciado Cortés. descanse. ¿Cómo? En paz descanse. No, y aparte lo canijo que era, ¿no? No, sí, era bien especial, pero bueno, él fue mi maestro de administración. Pero lo que sí recuerdo es que me tenía que memorizar los apuntes. Todo lo que veía del libro y los apuntes me lo tenía que memorizar. Entonces la pregunta obvia es, ¿y para qué hacía eso? O sea, ¿yo qué ganaba con memorizar eso? Me hubiera encantado,
A mí les decía, el que me encantó, fue Juárez Romero, el hermano de Oscar. Juárez Romero me encantó, la verdad, este, todo era ejemplos prácticos, decía, a ver, la empresa fulanita de tal maneja esto y hace las cuentas así, y yo me quedaba, este, de que, ay, pues es bien padre. De hecho, casi para el examen casi no tenía que estudiar. Me la pasaba, hacía los ejercicios y ya, hacía los ejercicios y todo, estaba súper bien, me encantaba, pero, por ejemplo, aquí tenemos en esta rúbrica, o sea, el que digas, es que vamos a hacer un proyecto y vamos a hacer trabajo en equipo, qué padre. Y dices, bueno, pero tienes que medirla. De hecho, ya a nosotros ya nos, ¿cómo se llama? Ya no, ahorita les voy a mostrar una que hice yo para uno de los instrumentos. O sea, por ejemplo, aquí te dice, ¿no? ¿Qué vas a evaluar? No, pues vas a evaluar aprendizajes previos. Y empiezas a crear niveles, ¿no? Hay muchas rúbricas, ¿eh? Tampoco es crear el hilo negro. Tampoco es tonto pensar de que, ay, a ver, vamos a crear algo. No, 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 hay un montonal de cosas ya hechas. Entonces, mucho se puede acomodar. Esto yo no lo hice, ¿eh? Es ya algo que ya bajas de la red. La participación, la responsabilidad individual, la resolución de conflictos, ¿sí? Para la evaluación del proyecto, te define esto, ¿no? Se identifica el objetivo, se realiza una investigación y lee sobre el tema, identifica, analiza, contextualiza, redacta la hipótesis, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas es lo que nosotros, el CASEI no te dice, las tienes que definir tú, no. Lo único que sí tiene que existir, o sea, tienes que demostrar la evidencia de que lo estás definiendo y que lo estás aplicando, que esa es la parte más importante, que lo estás aplicando. El que yo oiga alumnos de que es que yo nunca supe cómo me calificó la maestra. Claro, ocurre el chavito, digo, yo no digo que no, de que, oye, pero el clásico, oigan, yo recibo calificaciones hasta el día 6 de junio. Hasta el día 6 de junio de las 12 del día, recibo calificaciones. Llega el chavito que nunca fue o que está bien perdido y llega el día 7. Oiga, profe, ¿cuántas son segundas? Pues ya fueron, ya terminamos incluso, ¿no? Me acaba de suceder, ¿no? Y yo les repetía cada semana, les decía, el 6 de junio es el límite, el 6 de junio es el límite, y nunca me hicieron caso, ¿no? Pero sí es importante que tengamos este tipo de cosas, tengamos rúbricas, les digo, las pueden bajar, las pueden crear, eso ya es cuestión de ustedes, pero lo importante no nada más es eso, es aplicarlas. En el caso, por ejemplo, de la que a mí me tocó hacer, ah, se supone, aquí, esta es la rúbrica de evaluación, rúbrica para la evaluación de prácticas, esta la hice yo. Se supone que como yo evalúo a partir de un manual de prácticas que hice en un año sabático y evalúo a través de un proyecto, entonces nada más hice la pura rúbrica del proyecto, no las dos, porque me faltaría la rúbrica del proyecto para precisamente definir esto. Y eso es importante porque tú puedes definir, por ejemplo, en el caso mío, toda la materia es muy repetitiva. O sea, todas las unidades se evalúan por prácticas, todas las unidades se evalúan porque así es la materia, o sea, las materias así las he acomodado. Entonces me puse a decir, bueno, para mí, pues los criterios son que esté completo, que esté correcto, cuándo se entregó, si hubo alguna iniciativa y la habilidad con las TICs. ¿Por qué lo hice así? Pues obvio, porque pues yo soy de sistemas. Entonces, para mí es súper importante que sepan usar tecnologías, ¿no? O sea, de hecho, con mis alumnos de primer semestre, les digo, ok, les acepto trabajos a mano el primer mes quizás, pero a partir del primer mes o el segundo ya no, ya
todo que tiene que venir en Word, PDF, todo tiene que ser así y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante, pero súper importante, de que este es un punto que, y alguien me puede decir, oye, pero ¿por qué no evalúas esto? ¿Por qué no evalúas lo otro? Adelante. Lo único importante aquí es que todo esto va ligado. Esto me va a medir el instrumento de evaluación o me lo va a definir. El instrumento de evaluación está relacionado con la materia y la materia está relacionada con el indicador de alcance. El indicador de alcance está definido contra el criterio de desempeño y el criterio de desempeño especifica el atributo de egreso. Entonces creamos una secuencia así. Es que imaginemos, si yo le dijera al muchacho, pues vas a adquirir 7 atributos en 4 años y medio, 5 años. Nada más 7, ¿eh? No es muy poquito. O sea, si lo ves así como, sí, pero es que imagínate, cada atributo tiene ciertos criterios y cada criterio tiene ciertos indicadores. Entonces, aunque parezcan poquitos, en realidad sí es ir construyendo de abajo hacia arriba. O sea, desde abajo nosotros vamos creando este, a través de nuestros instrumentos de evaluación, vamos creando la manera de que podamos medir cuál es el desempeño, porque eso es lo importante, del muchacho de acuerdo a la competencia que queremos que logre. En el caso de los tecnológicos, el modelo de competencias nosotros sabemos que pues viene desde los 2000, ¿no? Desde 2001, 2002. Yo recuerdo que a mí me tocó recibir el curso 2 veces porque estaba en otro tech en ese momento. Y y es importante porque, por ejemplo, aquí lo que nos ponen y eso que también medimos mucho, ¿usted ya valoró los resultados? A ver, yo ya puse mi proyecto. Ya lo valoré, ya le puse la rúbrica, califiqué, qué padre. La pregunta obligada sería, ¿realmente ya le dio valoración? O sea, ya lo analizó, porque lo aplicamos, ¿no? O sea, ya dijimos, no, pues sí está bien bonito, sí está muy claro, qué padre, pero ¿realmente está funcionando? Y es muy interesante, ¿no? Porque a nosotros, bueno, me ha tocado muchas veces que te dicen, oiga, el maestro tal no viene, el maestro tal me enseña, el maestro tal tiene tales actitudes. Y nos hemos quejado. Y le digo, me ha tocado nada más me ha tocado también en el bachillerato donde está mi hija. Con el profesor de física se han quejado por años, pero por años. Sus actitudes, sus modos de enseñar, su modo de evaluar. Y no pasa nada. Entonces ahí, pues también es la parte que hay que ver, ¿no? O sea, ¿cómo evaluamos? En este caso también son estudiantes lo que estamos midiendo, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarle al empleador que el muchacho sabe resolver problemas usando matemáticas? ¿Cómo se lo aseguramos? Es como cuando tú compras un producto, ¿no? O sea, tú compras un producto, no sé, un cargador, que es lo que estoy viendo ahorita. Y si compro un cargador, hay una garantía del productor donde me dice el cargador te va a dar una corriente de tantos voltios a tantos voltios, va a hacer esto y va a hacer lo otro. Lo mismo con un estudiante. El estudiante que sale del tecnológico, se supone que nosotros estamos asegurando, porque le estamos asegurando a él y le estamos asegurando al empleador que cumple con esas características. Entonces tendría que haber un conjunto de instrumentos de evaluación, de indicadores que nos digan realmente lo alcanzó o no alcanzó la competencia que nosotros prometimos. Y que eso es complicado, güey. Bastante complicado. ¿Qué pasa? Y de nuevo lo que nos ha hecho Alma en otras veces. ¿Qué pasa si no lo cumplimos? Si al momento que evaluamos nos damos cuenta, llega a pasar, ¿eh? Me ha tocado
alumnos de los últimos semestres que dices, Dios mío, no saben ni programar, y son de sistemas o informática. Claro, son muy pocos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero de todas maneras, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa si fallamos? Pues, ¿qué pasa si fallamos? Pues nos corregimos. O sea, para Casey el problema no es que falles. El problema es que no tengas un sistema de control de calidad, un sistema donde continuamente estés mejorando, ¿sí? No se trata de la Inquisición española, de que estás mal y te voy a quemar en la hoguera. O como les decía, a mí me tocó en Ecuador. Si tú reprobabas la evaluación, porque allá es una evaluación, sí, y aparte es la ley, o sea, hay una ley de educación. Si tú reprobabas, si no sacabas los puntos adecuados, te cierran la escuela. Te cierran la escuela, te dicen, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, fuera. E igual también la cultura, que eso también se me hizo súper interesante, la cultura de las universidades allá es, te dicen, yo estuve porque te ponen en un ranking. En el ranking oficial yo salí en tal, te lo ponen así, y es parte de su publicidad. De hecho, les digo, a nosotros la que nos tocó evaluar salió bien, pasó, todo perfecto. Como a los 2 meses me volvieron a llamar, hubo una réplica, los, la universidad tienen abogados y dijeron que en ciertas cosas nos habíamos equivocado o en ciertas cosas el criterio no fue aplicado correctamente. Y tuvimos que volver a revisar y tuvimos que volver a justificar y creo que se quedaron igual. Al final tuvimos así tuvimos que volver a revisar nuestros argumentos y se quedaron igual. Sí, de hecho, a mí me ha tocado participar en 4 réplicas, la de Ecuador y otras 3 aquí, donde la institución también tiene el derecho a defenderse, ¿eh? O sea, el derecho de réplica de que, a ver, por ejemplo, J. Luz le caí gordo por lo que haya sido y me reprobó a la mala. No hay bronca, o sea, acá en este caso, si alguien puede alegar de que el evaluador no hizo bien su trabajo, no hay problema, puede ir con y con argumentos pedir una réplica. Claro, vuelve a ser el mismo comité, ¿eh? Y normalmente el mismo comité es muy raro que cambie. Precisamente por eso cuando nosotros revisamos, tratamos de irnos lo más posible a las rúbricas, como les mencionaba en el material. En el material que está aquí en el curso, hay en los materiales de clase, y dice el material de apoyo, hay las pautas generales y el manual de evaluadores y la rúbrica, que esa es la parte más importante. Entonces, CASEI siempre todo nos lo revisa contra la rúbrica. Entonces dices, a ver, ¿seguiste la rúbrica? Sí. Y puedes demostrar con argumentos que seguiste la rúbrica, sí. Entonces, por lo tanto, estás bien. Que la universidad diga esto y esto, perfecto, pero a ver, mire, váyase a la rúbrica. Y la rúbrica dice esto. Y está muy bien, porque como les digo, ¿qué pasa del estudiante que dice, es que yo sí cumplí con esto, con esto, con esto, con esto? Y el docente no me lo calificó, o se le pasó, no sé. Y es interesante porque, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De los docentes, el personal académico. Vemos con la rúbrica y te dice, un 1 cuando es no adecuado, cuando la combinación de factores, nunca he visto un 1, ¿eh? Ya de plano significa que están súper, súper mal. ¿Cuándo cumples un 2? Cuando nada más cumples el 1, 4 y 5. El 1, 4, 5, ¿qué significa? Que tiene buena formación académica, que tienen experiencia y que tienen investigación. Ah, pero no tienen práctica en el diseño estudiantil, no tienen productividad académica, no tienen diversidad de la formación académica, todos son iguales. De hecho, nos tocó en un tecnológico que, que ellos decían, es que ya vamos a jubilar, no sé, a licenciado no sé qué, que era en administración, y lo vamos a sustituir con un licenciado en informática.
Y le digo, oiga, pero todos ustedes son ingenieros en sistemas o licenciados en informática, ¿no? O sea, como que ya búsquenle un poquito de variedad. O sea, junten gente que sea de otras ramas, administradores, contadores, abogados, economistas. O sea, tiene que haber diversidad, porque si no van a salir mal en esto. Y te dice, para que cumplas un 3 tienes que tener obviamente el 1, 4 y 5 más todos estos. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí te faltaría el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 y el 9 no lo puede ser. El 8 y el 9 sería, por ejemplo, participación en colegios y participación en actividades extracurriculares. Sí, que participáramos en los foros de egresados, participáramos en concursos de creatividad, en el concurso de ciencias básicas, cosas por el estilo. Entonces te dice que si cumplen todos esta listita, entonces ahora sí le pone su 4. En caso de que no, como muchos de nosotros, pues nos quedaríamos en el 3. Esto es público, ¿eh? O sea, si uno entra a casa y puede descargar estas cosas, entonces nosotros tendríamos que evaluar, porque te dice, incluso ya que termine la rúbrica, te dice después, dice, se evalúa si el P, de acuerdo con sus características, cuenta con esto y te empieza a decir más cosas. Entonces te dice que para que saque un 4 tiene que ser esto. Para que saque un 3 tiene que ser esto. Entonces te va, describe y describe y describe. ¿Sí? Te dice calificación mínimo del estándar. Tiene que tener 3 o más preguntas del 1-2-1-1 y el 1-2-2. O sea, de estas, bueno, esto es para el siguiente número, pero para estas te dice calificación de 3 o más en la pregunta 1-1-1. O sea, con esta básicamente calificas todo el indicador. Son alrededor de 28 a 30 indicadores. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Que qué es lo que pasa si sacamos un 1 en un indicador? Sí, no pasa. No, no pasa. Entonces es súper importante, ¿sí? Entonces, sí, o sea, nunca hay que llegar a un 1, de plano. Hay otra cosa que yo creo que también, rápido, antes de que se me vaya la idea, nunca hay que hacer enojar a la gente que televisa. Nos ha tocado casos muy raros, pero me tocó una vez en el Politécnico que uno de los evaluadores, que igual también se exageró y alzó la voz, el que estaba siendo revisado se enojó también, se alzaron la voz los dos, de hecho casi llegamos ahí a agarrarlos para que no se pelearan, sí fue algo medio bochornoso. Y sí, la gente diría alguien se calienta, se enoja, ¿eh? Y bastante. De hecho, una vez también me tocó en otro tecnológico que el director de la institución va con la coordinadora de la visita. La estructura más o menos es así. O sea, cuando van a evaluar varios programas, o sea, imaginemos que van a venir a evaluar, ahorita creo que nada más fue industrial, entonces significa que nada más hubo un coordinador y dos ayudantes, dos vocales. Cuando llega a ser varias carreras que se evalúan, hay un coordinador general de toda la visita. O sea, un coordinador que coordina a los otros coordinadores, válgame la redundancia. Entonces, por ejemplo, si evalúan mecatrónica, evalúan sistemas y evalúan eléctrica, entonces va a haber un coordinador general de de toda la visita y luego hay un coordinador por sistemas, un coordinador por eléctrica y un coordinador por mecatrónica. Y luego con esos dos coordinadores hay otros dos que son los que le ayudan y los que participan en la visita. ¿Sí? Entonces, en ese caso les decía, el coordinador general de la visita va al director y le dice, oigan, bájenle 2 rayitas a su volumen, porque mis profesores están así también y es raro, porque eran campechanos, la gente de Campeche tiene fama de ser muy paciente, pero aquí les ganó. Bueno, sí me explico, fue sí se enojaron bastante y como les decía, la gente cuando evaluamos
A veces es muy linda, ¿eh? A veces, la verdad, me ha tocado lugares donde, wow, nos ponen a comer y a tratar con, wow. Pero de repente sí, nos ha tocado otros casos donde ni las gracias nos dan. Nos tocó casos donde, ya terminó la visita, que bueno, nos vemos, adiós. Y y así como que, ok, ya sé que no pasaron, pero pues no es mi culpa. O sea, no es nuestra culpa, ¿no? O sea, pues ustedes así están. O sea, también hay cierta ética del evaluador, ¿eh? Debe de haber cierta ética de decir, mi caso, yo trabajo para el Tecnológico Nacional de México, pero eso no significa de que si yo voy a evaluar el Tecnológico de Tlanepantla, pues yo tenga, pues que evaluarlos bien. De hecho, algo que yo creo que yo me equivoqué cuando vine a evaluar San Luis fue eso. Lo primero que te dicen en CASEI es, no tienes ningún conflicto un conflicto o algún problema en evaluar. O sea, no te va a provocar algún problema, no tienes conflicto de intereses. Yo no pensaba, yo realmente cuando vengo a evaluar en 2005, yo no pensaba regresar, ¿eh? O sea, eso ocurrió después. Pero en ese momento para mí no había, bueno, para mí no había conflicto de intereses. En realidad sí había conflicto de intereses, porque aunque yo ya no trabajaba aquí, pues conocía a mucha gente y mucha gente esperaba ay, viene un cuate, ya la hicimos. Pues no. Entonces, eso es importante. O sea, es importante que estemos conscientes de que, pues nosotros, una parte importante de nuestra labor es evaluar. O sea, siempre decimos, cumple con ciertas cosas, ya pasó. Este no cumple con ciertas cosas, no pasó. Y también ser conscientes de que pues nos deben de evaluar, ¿no? Sí. Y mm, y como quiera es importante, pues es importante que estemos conscientes de esto, estemos conscientes de que de qué vamos a evaluar. Como les comentaba, las rúbricas, las, hay muchas en la web, la verdad. Por ejemplo, esta, ¿no? Que te hace una exposición, te hacen una exposición y te dicen, a ver, el contenido, la organización de la información, la exposición oral y escrita. En cierto sentido, nosotros cuando vemos esto en Casey también decimos, bueno, ok, la rúbrica abarca algo de lo que tiene que ver el atributo o no. Porque si tú dices, tu rúbrica dice ciertas cosas y luego resulta de que tu atributo se refiere a cosas muy diferentes, pues es, Chihuahua, ¿cómo evalúo? Sí, sí, cómo realmente está viendo. De nuevo, primero hacemos la ley del mínimo esfuerzo. En lugar de poner todo este montón de cosas, hacemos una o dos, o sea, ser sencillos. Segundo, esta parte, la valoración de los resultados. La valoración de los resultados es tremenda. Es muy, muy complicado. Como les decía, nosotros vemos con los profesores y les decimos, oye, ok, ya aplicaste todo esto. Nada más antes de continuar y para no hacerlo tan malo. Una pregunta, ¿algunos de ustedes alguna vez ha revisado la manera en que califica, o sea, los instrumentos que utiliza y ha dicho, mejor hay que cambiar esto por esto o esto por lo otro de acuerdo a los resultados que obtengo o nunca lo han hecho? ¿Nunca se han cuestionado cómo evalúan? Yo sí, a veces hay formas de evaluar que no te funcionan, que tienes mucho, o el chico no le entiende, que sí tienes que modificar. Pues sí. Yo también he modificado en algunas ocasiones porque a veces exagero en el trabajo que les dejo. Llegan las fechas y no alcanzan a cumplir y sí modifico y vuelvo a revisar. Pues eso sí, sobre todo el problema, a Bueno, ajá, quería dime. comentar, sí, también, bueno,
he observado que de repente, aunque sea la misma materia, si se da a grupos diferentes, de repente el contexto cambia. Ah, sí, claro, depende Y mucho. ha sido también necesario hacer modificaciones tomando en cuenta esos criterios, en mi caso. Sí, sí, por ejemplo, si yo doy estadística para turismo, no se las voy a dar igual que estadística para industrial, en absoluto. O sea, los, Sí, así es. los industriales viven de la estadística, eso es la base de toda su carrera. Y los de turismo, pues lo usan para su... Sí, tienen mucha aplicación. De hecho, los ejemplos que les doy son muy diferentes. Y y a veces, o sea, como les comentaba, o sea, yo como ingeniero nunca tuve el estrés de que tenía que entregar algo en ese día, ¿no? O de que corrige el programa en este momento y tiene que jalar para dentro de una hora. No, yo nunca tuve ese estrés, casi nunca. Sí lo tuve, pero fueron cosas muy, muy raras. Por esa razón no me gustan los exámenes. Claro, alguien puede decir, sí, pero es que hay que prepararlos para todo. Wow. Pero dice, precisamente hay que prepararlos para todo. O sea, para las veces en las que vas a tener que solucionar algo en media hora, para las veces que vas a tener un mes para tener todo el proyecto o 6 meses. O sea, yo creo que precisamente por eso nos falta tanto el trabajo de academia. ¿Por qué? Porque en el trabajo de academia yo podría decir, ¿sabes qué? Yo estoy aportando en esta parte, entonces necesito que alguien más, Rito o Leti, para aporte lo otro. O sea, deberíamos de vernos como un rompecabezas, en que yo digo, yo aporto esta parte, ok, ¿quién aporta la otra parte para que nos complementemos? Sí. Entonces, yo creo que es súper importante, esto es súper importante porque nosotros, cuando revisamos esto, cuando revisamos este tipo de cosas, de repente llegamos a esto, ¿no? Pues el cuate, evalúa a todos parejo. Bueno, así como suena, está horrible. Entonces, dices, bueno, ¿y para qué le pones tanta cosa? O sea, realmente es cierto. Necesitas todo eso para poder saber si el chavo está aprendiendo o no, si el chavo está adquiriendo la competencia que necesitas o no. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que hicimos la instrumentación colegiada, yo tenía anotado una serie de actividades, pero hubo una de las personas que estaban en la instrumentación que dijo, ¿y para qué le ponemos tantas actividades? Con que le pongamos una sola y el 50%, ya con eso cumplimos y cada quien ponemos lo que queremos. Le digo, pero entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Están entregando o no? Le digo, porque eso no tiene caso en la instrumentación colegiada. Y dijo, pues yo así acostumbro y así lo voy a hacer. Y pues los demás la apoyaron y pues, a mí no me quedó otra más que doblar las manos. No, no, básicamente, a ver, yo creo que la discusión sobre esto está de que la mentalidad de la mejora continua. O sea, yo soy docente desde hace 29 años. Bueno, tengo 29 años de dar clase. Si yo comparo mis clases de cuando empecé en el tecnológico a las actuales, pues son muy diferentes. Si comparo los métodos de evaluación, si comparo muchas cosas, es muy diferente. O sea, igual cuando termine mi ciclo y cuando me retire, va a ser diferente. El hecho de que estoy acostumbrado, oh, es que padre que estemos acostumbrados, pero oigan, a nosotros somos una generación, si vamos a eso, nos tocó una generación donde teníamos los directorios telefónicos, no sé si se acuerdan, cuando pasaban la gente en sus carritos y te vendía, o bueno, te pasaba el directorio telefónico, ¿no? Y pues ahora ya eso ya no existe. Cuando pues muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas han cambiado. Entonces que me diga, es que estoy acostumbrado, pues qué padre que está acostumbrado, pero el mundo está cambiando, ya cambió hace mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tuviera el atributo este, si yo tengo el atributo
vámonos a ver uno de los atributos de los que usan los compañeros de las diversas especialidades. Por ejemplo, los de eléctrica. Y yo tengo el atributo, comunicarse efectivamente ante diferentes audiencias, demostrando independencias en otros idiomas. Si yo quisiera hacer esto, lo copio y me voy al formato 4.2.1. Mi pregunta sería, ustedes como profesores, sobre todo la gente que viene más de ciencias sociales, ¿sí? O sea, pónganse, por ejemplo, los casos de la gente que somos de ingeniería o matemáticas, o lo que le llaman STEM. Somos más lacónicos, somos menos dados, excepto yo, obvio, pero somos menos dados a querer expresar, comunicar y cosas por el estilo. Mi pregunta sería, ¿qué criterio de desempeño pondrían aquí como una manera? A ver, ¿les parece bien 5 minutos para algo rápido? Les doy 5 minutos para que a partir, mi criterio, mi atributo de egreso es que es un atributo que ya se usa en eléctrica. Comunicarse efectivamente ante diferentes audiencias, demostrando independencia en otro idioma. ¿Les parece bien? Les doy, no sé, 5 minutos, o sea, son las 10:07. A las 10, les doy 8 minutos para que sea cerrado. No, 7 minutos. A las 10:15, o sea, ahorita lo corto tantito. A las 10:15, que es un poquito tiempo, ustedes me formulan una propuesta de qué les parecería un criterio de desempeño y algún indicador para medir esto de arriba. Y luego también lo tenemos que amarrar con esto de abajo. ¿Qué instrumento de evaluación usarían? ¿Sí? Son 7 minutos, es algo rápido. O si quieren hacer algo más elaborado, les doy más tiempo. ¿Qué les parece? Igual les doy 10 minutos, les doy a las 10:20, mientras lo van pensando, y a las 10:20 vienen las propuestas. ¿Cómo ven? ¿Qué son? El atributo es comunicarse efectivamente. Me tiene que definir un criterio y uno o dos indicadores. Claro, me pueden definir 2 criterios, 3 criterios, pero bueno, no es la idea. Pero amarrar esas 3 cosas, amarrar los atributos con los criterios y los indicadores y el instrumento de evaluación. ¿Sí? ¿Les parece bien que les dé ese tiempo, 10 minutos, 5 minutos? ¿Cuánto quieren para pensarlo? 10 minutos, por favor. 10 minutos, ok. Entonces, yo quito mi micrófono, pero sigo oyendo y cualquier cosa me dicen y lo vuelvo a activar. Tienen 10 minutos, a las 10:20 regresamos para sus propuestas. ¿Les parece? Muy bien. Sí, gracias. Ok, en 10 minutos nos vemos. Muchas gracias. Sí. Empezamos 10 minutos y a pensar. Maestra, 10 minutos. disculpe, ¿Qué, Pati? Dime. voy a tener que salir al tecnológico. Ah, sí, no hay ningún Entonces, problema. Esto se está grabando. Ok. También le iba a comentar si me podría hacer favor de hacerme mi retroalimentación. Ah, ok. Ya no le mandé mensaje, pero creo que no salió. No te apures, no lo reviso siempre todo de conciencia. Aparte revisé creo que hasta el mediodía en la tarde, porque me fui al centro en la tarde, ya no estuve conectado. Pero sí, con todo gusto, Pati. Sí, Bueno, sí, si en algo muchas puede ser gracias. útil, con todo gusto. Ok, Sí, le entonces 10 agradezco. minutos más, compañero. De nada, Gracias. claro que sí, de nada. 10 minutos, compañero, sí, a pensar. Pensar y pensar. ¿De forma individual? De nuevo, si ustedes llevan la misma materia o en un momento Pero dado pueden trabajar juntos, sí se vale, pueden ser entre 12. Recuerden que les dije que esto no lo hace una persona, lo hace en una academia. Entonces, claro, si me dice Juanita que se junta con Alma o que se junta con Rito, adelante, ¿eh? Adelante. No podemos tiene que ser simular que de forma somos una individual. academia, ¿no? ¿Cómo? Podemos simular que somos una academia. Finalmente lo que Claro. se busca es describir un nivel de desempeño, algo así, o ¿cómo dijiste? Criterio de desempeño. Un criterio de desempeño y luego un instrumento para evaluarlo. El criterio de desempeño, el indicador y el instrumento de evaluación.
El criterio de desempeño describe más a detalle la competencia. El indicador describe cómo lo vas a medir. Y el instrumento de evaluación es cómo lo mides. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia del indicador? El indicador dice, por ejemplo, el 80% de los estudiantes van a desempeñar, van a participar en un foro, por ejemplo. Eso ya sería un indicador, que el 80% de los estudiantes. ¿Y cuál es el criterio? El criterio de desempeño es la comunicación oral y el lenguaje no verbal. El criterio de desempeño sería, se comunica de manera oral y no verbal de una manera aceptable para un profesionista o algo por el estilo, ¿sí? Es una manera, el criterio de desempeño es una manera de dar más a detalle cómo debería de ser el atributo. Como les digo, la forma que está de arriba puede ser muy general. Comunicarse efectivamente está muy amplio. Entonces, en el criterio de desempeño, uno lo delimita y lo especifica de una mejor manera. No sé si queda claro ese concepto o no. Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, el indicador me va a decir si lo cumplí o no. En el caso de los tecnológicos, el indicador es la calificación. Si uno tiene 70 en adelante, lo cumpliste. Si no tiene 70 en adelante, no lo cumpliste. Es una forma de indicar. ¿Y con qué instrumento de evaluación llegaste a ese indicador? Pues lo pudiste haber llegado con exámenes, con proyectos, en este caso, con foros de discusión, etcétera. Entonces, la idea, que ya nos fuimos hasta el 10-13, la idea es que ustedes propongan un criterio de desempeño para ese indicador y criterio de desempeño para este atributo. El atributo es comunicarse efectivamente ante diferentes audiencias, demostrando independencia en otro idioma, en otros idiomas. Madre. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este es el atributo, que se me hace un atributo. No sé si les gusta más este o el de trabajo en equipo. Trabajemos sobre uno, no más de uno. El ¿Les de gusta comunicación, creo. El de comunicación, ok. Está bien. Entonces trabajemos sobre ese. Y de nuevo, entonces les vuelvo a dar los 10 minutos. O ya, ahorita a las 10:20. Ahorita a las 10:20. 10:20, ok, entonces 5 minutos y ya me empiezan a dar propuestas. ¿Les late? Sí, está bien. Ok, entonces 10:20 continuamos. Si lo vamos haciendo entre todos mejor. Puede ser Sí, entre todos o puede ser entre todos. ¿Cómo O sea, quedaría primero cada quien tenga sus ideas y luego ya después tratamos de hacer uno solo. O sea, primero cada quien haga su aportación, Alma, y luego después entre todos tratamos de hacer uno solo. ¿Les late? Yo digo que entre todos mejor fijemos uno, porque son 5 minutos nada más. Ah, sí, claro, pero al principio tú das tu idea de lo que entiendes, de lo que puedes hacer, y luego ya a partir de eso, tratamos de hacer uno para todo el mundo, ¿sí? Que así es realmente como funciona. O sea, los encargados de cada materia se juntan y empiezan a definir cómo sería la manera en lo que cada una de sus materias define indicadores y define el criterio de desempeño para que todo concuerde, ¿sí? Para que digas, bueno, ¿y cómo mi materia de contabilidad financiera aporta esto? Ah, pues aporta así y aporta así. ¿Sí? Entonces, si ahorita hacemos uno entre todos, bueno, la idea era hacerlo entre todos. O sea, los 5 minutos o 10 minutos es para que primero lo pienses, ¿sí? Y luego ya de lo que lo pensamos, ya después tratamos de hacer uno para todo el mundo. ¿Les parece bien? Creo que Sí, de acuerdo. parece fácil, pero no es, Toño. 5 minutos no es fácil. No, nada más es para que des tus ideas. Ya después entre todos Bueno, tratamos de el pulirlas. atributo ya está, nada más hay que escribir el criterio de desempeño. Yo propongo se comunica eficazmente de manera oral y escrita.
Ok, entonces ya no damos los 5 minutos o sí los damos. No, yo digo Está que bien. mejor así, Sí, está de bien. una vez. Está bien tú, Rito, pero también acuérdense que decía Toño, ¿cómo vamos a demostrar que se comunica adecuadamente en forma oral y escrita? Exacto, entonces lo que hay que pensar es los indicadores y examen. luego pensar el instrumento de evaluación. Sí, el Bueno, indicador yo le pondría el 100% de los egresados tiene la capacidad de comunicarse eficazmente de manera oral y escrita. Bueno, entonces ya no pasaron los 5 minutos. A ver, de nuevo, ¿me dices el criterio de desempeño? El criterio de desempeño yo le pondría se comunica eficazmente de manera oral y escrita. Eficazmente de manera Oral oral escrita. y escrita. Ok, perfecto. Y el indicador, El indicador. el indicador sería el 100% de los egresados. Ay, 100%, ok. Mucho, yo creo porque no que todos Sí, lo van a podemos conseguir. poner un poquito menos, ¿no, Rito? Un 90 75%. o No, 95. y no tirarle al 90. 100. No, sí, claro, pero Ven, nunca el te 90, ahorques tú pues. solito. Ponle el 90. 90% El de los 90% egresados, de ¿qué los más? egresados, sí, poseen sería la competencia o la habilidad? La competencia, El atributo, ¿no? el ¿Alcanzan el atributo, atributo de no, es que el ingresos? No, porque atributo está ahí arriba, es más el general. atributo ya está. Si el Ajá. atributo es más general. La Sería la competencia de competencia de comunicarse eficazmente de manera oral y escrita. La competencia de comunicarse Eficazmente eficaz, de manera eficazmente oral y escrita. de manera oral. A ver, vámonos por partes, porque es más fácil para hacerlo así, de manera oral, Ujú. ¿vale? Y luego me voy en el siguiente, el otro indicador, y el otro indicador sería prácticamente igual, nada más que con la diferencia de que le diga de manera escrita. Escrita. A ver, no sé si va quedando la idea. Aquí lo que vamos haciendo es detallando mejor la descripción del atributo para que al momento de describirla mejor podamos tener claro qué es lo que queremos, dividirla en partecitas, el clásico divide y vencerás. Y entonces Sí, a partir del divide y vencerás va a ser más fácil que nosotros digamos, en la materia fulana de tal van a tener que hacer foros, ¿ok? Entonces eso lo relacionamos con el I-23. En la materia fulana de tal, ahora sí que a la jatabla, el que no sepa escribir, el que tenga olorzote de ortografía, va para afuera. O admitimos un 10% porque a veces ocurre, llega a ocurrir que el muchacho viene de educación suena feo, pero de Zaragoza o de Mezquitic, que tuvieron telesecundaria y que realmente traen una ortografía y una redacción. Ay, que da casi miedo, ¿sale? Pero yo creo sí. que también es válido, aventarse al 100% es medio cañón porque hay muchísimos factores, muchísimos factores. Por ejemplo, también les gustaría que pusiéramos uno que tuviera que ver con expresión no verbal, Pues sí, como un indicador, porque es Lenguaje parte de no la verbal. comunicación. ¿sí? Y es parte eficazmente manera no verbal. Sí, por Ujú, ejemplo, la otra vez me estaba diciendo una amiga, que fue a mi clase y me decía, es que tú no ves a nadie, o sea, siempre la mirada la traes para otro lado, nunca haces contacto visual y te mueves así y así, ya me empezó a explicar y dije, pues sí es cierto, o sea, como que parte de mi manera de enseñar, de mi manera de trabajar, es así. Y entonces muchas veces alguien te puede decir, oye, como que no está bien, ¿sí? O sea, como que no está bien, como que tienes que hacer más contacto con la audiencia. De hecho, alguna vez en el centro de investigación donde yo estuve, la gente es o sea, sabe mucho, son gente muy dedicada que se dedica a algo, un tema muy específico, pero no lo saben expresar.
Entonces, uno de los cursos que nos recomendaron, que bueno, yo ya no tomé, fue el de teatro, que tú pudieras tomar un curso de teatro donde alguien que fuera especializado te dijera cómo te pares, cómo te comunicas con la audiencia, y no nada más con las palabras o con lo que escribes, sino a través de tus movimientos, de tu cuerpo. Bueno, a veces, les digo, yo tuve un profesor en la maestría que no les miento, se acostaba en la mesa. O sea, él agarraba todo el escenario, o sea, agarraba todo lo que era la plataforma donde estaba el pizarrón y todo, y la mesa era muy larga. Entonces había veces que se ponía a divagar y se acostaba tal cual, y así como si estuviera hablando con el psicólogo, nos ponía a dar clase así, o sea, así daba su clase, y era una forma muy curiosa, bastante curiosa. Entonces les digo, bueno, yo no hago eso, ¿no? Pero sí sería interesante, ¿no? De que dijeras, a ver, si probaras otras formas, pues, ¿cómo le harías? Entonces, bueno, ok, ya definimos un criterio de desempeño. ¿Les gusta otro criterio de desempeño aparte de ese? Pues con ese, ¿no? Am, Porque ya se el nos fueron segundo los 5 criterio de minutos. desempeño es, se comunica eficazmente en otros idiomas. Ah, ok. ¿Recuerdan cómo está el atributo de egreso? ¿Sí se fijan? Toño, Ya. Sí, así dice, en otros pero idiomas. otros idiomas, ¿por qué mejor no decir en inglés, por decir? Ah, claro, lo que pasa es que igual, por Es que ejemplo, el aquí puedes atributo no poner abajo, dice exacto, como un indicador, los egresados, sí, los puede egresados en inglés. obtienen 500 puntos TOEFL, Ándale. ¿ya? Así te dejas de broncas, ¿no? TOEFL Y o ese equivalente. examen es exclusivamente para inglés. Bueno, el de francés no sé cómo sea, TOEFL, ¿sí? O equivalente, Sí. porque puede ser que hagan el Cambridge, puede ser que hagan el TOEIC, puede ser que hagan lo que sea, pero como un indicador, entonces, Pero ¿qué Toño, porcentaje? ¿cómo? Toño, no podríamos, ¿Qué ajá, porcentaje? A ver, no te escucho. no ¿No podríamos podría qué? poner, en lugar de ponerle puntaje, pues que debe tener la capacidad de comunicarse en inglés, nada más, ¿no? Sin poner porcentajes o sin poner puntos. Es que el indicador tiene que llevar cantidades o porcentajes. Preferentemente sí. Y Sí, quien pasa el examen preferentemente pues, sí. es el que tiene la capacidad. A ver, ok, pero si ponemos un 90% de inglés, ahí ya le estamos metiendo un... Mira, te pondré un caso, por ejemplo, bueno, 500 o puntos un TOEFL es un 80. montón, ¿eh? 500 puntos TOEFL ya es mucho. 450 todavía o 400. A mí en Es que ellos maestría, para lo poder miden por titularme, puntos, no sí me pidieron, porcentajes. ¿eh? A mí en maestría me pedían que tenía que tener 500 puntos TOEFL mínimo. Si es que lo Ya. miden por puntos, no por porcentajes. Exacto, lo miden por puntos. Entonces ya es ese tipo de exámenes, el eje, no el EGEL no, sino el TOEFL, bueno, todos los demás que hacen que miden este tipo de cosas, ya hay unas tablas de equivalencia. Entonces tú puedes decir, hice el Cambridge como mi hijo. Mi hijo no hizo el TOEFL, hizo el Cambridge, pero hay una equivalencia entre el nivel que él alcanzó contra el nivel de TOEFL. Entonces, esa es una ventaja de ese tipo de exámenes. Por ejemplo, las universidades norteamericanas, cuando te evalúan, hay dos exámenes, el GRE y el TOEFL. Entonces, con esos dos de hecho, ellos te dicen, si no tienes tanto en el GRE y tanto en el TOEFL, ya ni entregues tu solicitud de plano.
O sea, si con esto no, si no tienes esto para empezar, ni siquiera dejes tu solicitud. O sea, ya ni siquiera te consideran como candidato. Digo, en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, aclarando que esto no es definitivo. O sea, tú puedes decir, realmente con esto podría, podría definir el criterio de desempeño y por lo tanto definir mi atributo de egreso. Posiblemente sí. Acuérdense que esto de cada año se vuelve a revisar, es decir, ¿realmente nos está dando la información que nosotros queremos o no? ¿Sí? O sea, y es muy discutido, muy discutido. Por ejemplo, les digo, algo que estaba oyendo la otra vez y que está bastante interesante, es el de que de que, por ejemplo, ¿no? Nosotros que como profesores nos evaluaran hasta cómo nos vestimos, ¿no? Hasta cómo vamos al aula, cómo hablamos, ¿sí? Entonces, pues está a ver, realmente el criterio de un profesor, ¿cómo mides realmente el desempeño? Porque se supone que ya existe, ¿eh? O sea, la evaluación departamental son criterios de desempeño, ¿no? No sé si se han fijado. Sí. Son criterios de desempeño y hay indicadores. O sea, por ejemplo, te dicen un criterio de desempeño, ¿cuántas tutorías haces? Si haces unas cuantas, si haces muchas, si das cursos, es un criterio de desempeño. Si tienes vinculación, es un criterio de desempeño. ¿Sí? A ver, regresando a esa parte, porque yo creo que es importante. La parte de, por ejemplo, nosotros cuando los, nos evalúan, yo tengo aquí, tengo mis, liberación de actividades, pláticas, dejen ver si por aquí tengo la liberación, evaluaciones. Yo tengo las evaluaciones del departamento y y en cierta manera, esto que ponen aquí es son criterios. O sea, ¿cuáles son los criterios? Docencia, tutoría, investigación y gestión. Y nos dan un indicador, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí yo salgo muy mal en investigación, que es cierto, yo ya no me dedico a investigación. En lo demás algo más o menos. Pero al final, esto es lo que deberíamos de hacer también para el atributo de egreso. O sea, deberíamos de tener una serie de criterios de desempeño para saber si al final, entre el promedio de los criterios, alcanza lo que queremos hacer. ¿Sí queda clara la idea o no queda clara, compañeros? Rito, J. Sí, Luz, está bien. ¿sí queda clara la idea? De que en realidad a nosotros ya nos miden, ¿eh? Digo, por si no lo habíamos visto. Nosotros ya nos miden. ¿Cuál es el criterio que te miden con todo esto? Y tienen indicadores, ¿no? Tienen Así. indicadores de que te dicen, pues estás bien, estás mal. Por ejemplo, aquí salí muy mal. Pero fueron de los años de la pandemia, ¿no? Pero bueno, igual. No sé si nos pasó a todos o fue o fue nada más su servidor. Este, pero es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo porque en realidad, les digo, nosotros nos quedamos pensando y decimos, oye, si al final de cuentas nosotros hacemos igual o no. Una pregunta, ¿ustedes cuando evalúan también no crean criterios de desempeño y no ven ciertos indicadores para decir el muchacho realmente merece pasar o no merece pasar al siguiente curso o merece acreditar la materia? Incluso a veces cuando los ayudamos, ¿no? Cuando decimos, pues le faltaron unas décimas, pero el chavo siempre vino, o como J. Luz, ¿no? Pues ha participado un montón, etcétera, etcétera. Rito, quien quiera de ustedes que ha aportado mucho. Entonces, hay criterios de desempeño oficiales y hay criterios de desempeño así como subjetivos, ¿no? Y digo, para cualquiera que haya sido docente, de repente dices, híjole, como que le faltó tantito para esto, pero como que lo compensa con lo otro. Y el chavo realmente va a Como ser un buen utilizas profesionista. la asistencia en estos cursos virtuales,
híbridos, la asistencia, al menos yo la utilizo como un criterio al final para agregarles algunos puntos o darles algunos puntos que les faltaron. Porque como no hay la obligación de estar en el aula, pues yo no lo tengo como un para calificación, pero sí lo tengo para darle algunos puntos y alcance el mínimo, o para agregarle calificación, que alcance Sí. la beca o el medio. Sí, no, y ese es un criterio que no está oficial, pero existe. ¿Están de acuerdo? Es un criterio que existe. Entonces, por ejemplo, nosotros como docentes, bueno, en mi caso de tiempo completo, de hecho es bien interesante porque cuando estamos midiendo esto, yo hice, no recuerdo si déjenme buscar entre mis curiosidades porque les digo que en todo ando menos en misa. Eh, alguna vez, bueno, no alguna vez, tuve la curiosidad, yo doy la materia de estadística, entonces tuve la curiosidad de le pedí a un muchacho de los de mi materia que me capturara precisamente los indicadores que me dan, o sea, los indicadores. Si nos fijamos aquí en los indicadores, si vamos así por años, ese es 2009, 2010, 2011, ahorita con la de la pandemia, bueno, bajé, porque creo que el indicador que me da acá es 3.08 y el que tengo estadístico de mi historia anda como por el 4 punto y cacho, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, en el verano del 2019, que era un curso corto, fue el mejor evaluado de todos. Pero aquí lo interesante consiste en que yo me mida y que diga, bueno, ok, quizás, de hecho, esta es la evaluación con alumnos, perdón. Esta es la evaluación como me revisa mi jefe y pues como quiera bajé, ¿no? Entonces tienes que decir, a ver, ¿por qué bajaste? ¿Y en qué cosa tienes que mejorar? ¿Sí? Entonces, si yo quisiera así estar muy bien o decir, bueno, voy como debe de ser, pues yo tendría que tener este tipo de cosas. Digo, este lo tengo para mí, ¿eh? O sea, le digo, con un alumno, me hizo las estadísticas y me capturó los datos. Pero es interesante incluso uno como docente que diga, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? ¿Qué te falta? Exactamente lo mismo, pero para los estudiantes, donde digamos, a ver, ¿realmente estamos alcanzando el 90%? ¿Realmente estamos alcanzando en estas sí y en estos no? Y ahora la parte que sigue, ¿cuáles materias, por ejemplo, de las que ustedes dan, no de las que ustedes dan? Vamos a ver, por ejemplo, las materias o que conozcan, vamos a ver materias. ¿Cómo qué materias les gusta que podríamos ver o analizar este tipo de cosas de comunicación? De las que ustedes recuerden. Incluso aunque no se las den ingeniería, no importa, o sea, recordando que este es un ejercicio, didáctico, ¿sí? Un ejercicio didáctico en donde lo que importa es que entiendan el concepto, como lo digo muchas veces, ¿no? En un ejercicio didáctico, por ejemplo, ¿qué materias podría decir que podríamos evaluar esto? Que podrían, más que evaluar, no evaluar. ¿En qué materias aportan? A ver, digo, para esto es el internet. A ver, entremos ¿cómo se llama? Entramos a nuestro querido tecnológico, para eso es el internet. Y luego nos vamos por ejemplo, ahorita la que se está evaluando, ¿no? La carrera de ingeniería industrial. Vamos a entrar en ingeniería industrial. Y en ingeniería industrial tiene que estar la retícula. Toño, yo donde lo veo es precisamente evaluamos esa situación. Bueno, la criticamos porque hacemos una retroalimentación. Los viernes tenemos lo que viene siendo el taller de casos.
Ajá. Entonces, por ejemplo, cada viernes pues hacemos lo que viene siendo la representación de un acto de despido o cosas de ese tipo, Ah, o mira qué incluso padre. hicimos hasta el desahogo de pruebas. Ajá. Y sobre todo en el acto de despido, a ver, les digo, ustedes nunca deben de mencionar la palabra despido y la mencionan. O a veces hasta se enojan, dice, bueno, pues, oiga, pues, no, bueno, pues hágale como quiera, pues nos vemos en conciliación, pues ahí nos vemos y a ver cómo nos toca. Digo, es que eso nunca lo deben de hacer. O sea, están perdiendo el Compañeritos. control totalmente. O simplemente la postura, el lenguaje no verbal. Con ese lenguaje, con esa cara, con esa postura, pues no está privilegiando encontrar una solución. Acá manejamos una situación que decimos, vale más un mal arreglo a un buen pleito. Y ustedes deben de Ajá. buscar como estudiantes, digo, ya como trabajadores responsables de recursos humanos, que el conflicto no salga de la empresa. Ahí lo deben de parar. Porque Sí, ya llegando obvio. a conclusión, ya estamos en otra instancia en desventaja, porque conciliación va a estar a favor del trabajador. Y si llegamos al Tribunal del Trabajo, estamos peor todavía. Es como un Entonces, divorcio, ¿no? tu oportunidad es pararla aquí, pero con esa actitud, con ese tono de voz, con ese lenguaje corporal y que no cede nada a la conciliación. Y tengo las grabaciones que hemos hecho, conservo todas las grabaciones de los estudios de caso y al final, pues sí, dicen, no, sí, profe. Digo, acuérdense, a ustedes les han enseñado mucho la comunicación, esas habilidades y todo eso. Hasta el tono de voz tiene que ver. Obvio. Usar mucha política en eso, les digo. Yo recuerdo mucho la actitud de un exalcalde en Matehuala que siempre decía que no para todo, pero tenía una habilidad y una labia para decir las cosas. Desde que entraban los campesinos que iban a pedirle ayuda para, no sé, para algo, los pasaba a su despacho como alcalde, le pedía ahí a la secretaria que les sirviera agüita, café o refresco, lo que quisieran, y no les ofrecía cerveza porque no podía estar en un edificio público, pero si está en otro lado les hubiera ofrecido, y empezaba a platicarles cómo estás, cómo les va el sol y el santo y la fiesta patronal, y luego les contaba chascarrillos o chistes y estaban atacados de risa. Se les olvidaba lo que iban cuando en la antesala estaban bien enojados y salían bien contentos y riéndose. Y dice, ¿qué creen? Pues que no se puede. No se pudo. Y dice, no se preocupe, alcalde, pues así es esto. A veces hay, a veces no hay, pero usted no se preocupe. Ahí más adelante habrá. Y pues bien contentos. Adiós, adiós. Y así siempre los despachaba, pero bien contentos. Y a todos les decía que no. No, sí es muy bueno. Yo conocí a un director así en un tecnológico donde nos atendió todo el tiempo, se iba a comer con nosotros. De hecho, cuando termina la evaluación, nos invitó a una muestra de vinos. Pero lo que más me maravilló del cuate era de que empezó a ver qué podía sacar de cada uno de nosotros. O sea, como había gente que tenía, por ejemplo, había un director de una universidad, entonces empezó a hacer, ver qué convenios podía firmar con esa universidad. O sea, no nada más buscaba que aprobara la institución, sino nada más, aparte de que aprobara, que obtuviera la acreditación, empezó a sondear a cada uno de los evaluadores para ver qué hacían en sus instituciones y de alguna manera qué podría beneficiar al tecnológico que él representaba. Y buenísimo, pero buenísimo, o sea, como dice, una labia, una manera de que casi como decir, ¿quién le dice que no a este cuate? Y no, y aparte se sabía trabajar muy bien a su gente, o sea, los ponía a trabajar muy duro y decía, por ejemplo, el viernes en la tarde como hoy, trabajamos hasta las 8 o 9 de la noche, pero al día siguiente, el sábado, a todos se los llevaba a sus principales, obvio. Se los llevaba a un retiro en un balneario o algo así para que se relajaran. El sábado y el domingo y el lunes a chambear otra vez de nuevo. Y la gente lo seguía mucho, pero mucho. Entonces, bueno,
regresando a esta parte, no sé si alguien más quiera colaborar o continuamos con las retículas, con las materias. Oye, yo recuerdo un Yo te director quería igual decir, que nos invitaba a trabajar los sábados y pues, ¿quién iba a querer el sábado? Pero decía, pues es mañana, por ejemplo, para evaluar no sé, la misión, la visión y todo eso de la carrera, de una carrera. Decía, yo necesito voluntarios, pero tiene que ser sábado porque de lunes a viernes no hay tiempo, estamos bien ocupados. Y pues así como que de entrada, ¿quién iba a querer? Y ya nos decía, no, pues va a ser en el club el otro, vamos a empezar con un desayuno y terminamos con un convivio. Sí. Pues ya te Leti nos imaginas, decía, ok, perdón. había muchos voluntarios. te decía que yo doy la materia de habilidades directivas, creo que ya van a cambiar el contenido, pero ahí vemos las diferentes formas de comunicación, como es el aprender a escuchar, el aprender a oír, lo que es la escucha efectiva, lo que es la persuasión, lo que es cómo implicas el liderazgo y llegamos hasta la última unidad en lo que es la negociación. Ahí es donde el licenciado Rito menciona que hay que estudiar cómo es la participación del contrincante para poder llegar a acuerdos de ganar y no de ganar, ¿verdad? Y está muy interesante la materia, no sé qué hayan modificado del programa porque a mí no me invitaron a participar en la modificación, pero hemos tomado muy buenas ideas de ahí, porque las muchachas y los muchachos, yo los pongo a hacer una sesión de discursos, ponencias, y en la última vez una de las muchachas habló de lo que era no me acuerdo, esto de cómo puedes organizar en pequeñas, ¿cómo te diré? No me acuerdo cómo se llama, qué nombre le dio, pero cómo puedes reducir espacios, cómo puedes utilizar la reducción de espacios. Entonces te digo, sí, en todas las materias da esta actividad de comunicación, por ejemplo, en mercadotecnia también, cuando vemos investigación de mercados, utilizamos toda la información necesaria para recabar información, lo que son las diferentes formas de obtenerla, la primaria, la secundaria, la investigación de campo. Y yo pienso que en todas las especialidades es de suma importancia la comunicación, porque si los muchachos no aprenden a comunicarse, el de que vayan a solicitar un trabajo están perdidos. Y pues es una de las actividades que hay que poner en todo lo que son nuestras instrumentaciones. Es todo, José Antonio. Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que de nuevo regresamos a estas partes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la retícula, aquí en esta parte dejen cerrar porque ya tengo muchas cosas abiertas. Ok. Cerrar lo que no debía. Ok, entonces cuando nosotros, ahorita vemos, por ejemplo, las materias, vámonos al caso de industrial. En el caso de industrial, lo voy a cerrar lo que no debo. En el caso de industrial, a ver, si vemos industrial y decimos, a ver, los chavos tienen que saberse comunicar, o sea, eso es de ley en cualquier, de hecho, en cualquier carrera, ¿eh? O sea, yo no ubico un médico que no se sepa comunicar, o yo no ubico un contador que no se sepa comunicar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la de ingeniería industrial, vamos a ver su retícula. Bueno, no sé, antes de ver la retícula y todo eso, ¿gustan los 15 minutos de receso rápido? Ya la segunda parte va a ser más corta, ¿eh? Igual no nos quedamos hasta la 1, va a ser antes. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Yo creo que sí, porque yo tengo que ir al TEC. Ok, si no te apures, no hay ningún problema, esto se está grabando. Entonces, si gustan verlo y después en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver el resto. ¿Ok? Si no, yo ¿Les parece? tardaré yo creo que media hora. Ok, no te preocupes. De hecho,